En 1944, la Segunda Guerra Mundial estaba alcanzando su clímax dramático. Nos disparaban misiles, sobrevolaban aviones. Mientras los aliados libran una guerra total para liberar a la Europa ocupada, fue una guerra en la que todos los bandos aprendían a medida que avanzaban. Desde las playas de Normandía, el agua estaba llena de sangre, estaba muy roja, a los bosques de Alemania. Todavía recuerdo los muertos tirados allí. Ambas partes desplegaron armas de mayor potencia y sofisticación. Y este tanque de repente les da a los estadounidenses una gran ventaja. Es una bestia muy eficaz. Esta es la historia de la campaña final de los aliados occidentales, contada por hombres de los dos lados que estuvieron allí. Hacías lo que hacías, disparar y maniobrar. Él era mi hermano. Segunda Guerra Mundial. Batallas de Europa. Septiembre de 1944. Los aliados occidentales se estaban acercando al centro de Alemania. Pero las increíbles defensas de la línea Sigfrido los frenaban. Los aliados idearon un plan para evitar las defensas alemanas y cruzar el río Rin de una sola vez, con el mayor despliegue aéreo que jamás se haya visto. Todos sabíamos que Market Garden era una gran operación desde el momento que vimos los aviones sobrevolándonos. Pero los primeros soldados aliados que entraron en la batalla se dieron cuenta de que el plan era un error. Era un desastre desde el principio hasta el final. Y no fue buena idea subestimar al ejército alemán. Estabas allí para una batalla. No había otra forma. Había muchísimos alemanes crueles en los Países Bajos. Y los encontramos. Esta es la historia de la Operación Market Garden. Operación Market Garden. El día D ya había quedado atrás. Tras muchas semanas de duras batallas en Normandía, finalmente los aliados del oeste forzaron al ejército alemán a una retirada precipitada. Las pérdidas alemanas eran descomunales: 400.000 hombres asesinados, heridos o capturados, y cientos de vehículos y armas pesadas destruidas. En ese septiembre, el ejército alemán seguía recomponiendo sus tropas desesperadamente para la batalla final por defender a Alemania. Pero justo en el momento que los alemanes parecían derrotados, los aliados tuvieron dificultades. En septiembre de 1944, los aliados sufrían una escasez de suministros, porque había que traerlos desde las playas de Normandía. Los alemanes se enteraron de esto y supieron que el avance aliado había frenado sobre todo por esta carencia. Lo que necesitaban los aliados para resolver la falta de suministros era un puerto en el Canal de la Mancha, pero estaban en tierras alemanas, o como Cherburgo, que fue saboteada por los alemanes antes de su liberación. La línea de suministro de los aliados estaba a casi 500 kilómetros y no podían mandar suficiente combustible y munición a las unidades del frente para sustentar el avance. Pero el británico Bernard Montgomery tenía un plan audaz. Creía que este plan permitiría a los aliados cubrir la falta de suministros y acabar la guerra en la Navidad de 1944. El general Bernard Montgomery, o Monty, había dirigido a todas las fuerzas aliadas en el día D y en la campaña de Normandía. Pero ahora las tropas estadounidenses superaban en número a los británicos y canadienses y no era políticamente aceptable que un general británico las dirigiera. De modo que Churchill ascendió a Monty a mariscal de campo, a la vez que le encomendaba el mando del 21º Ejército, en su mayoría británico y canadiense. Los informes de los aliados indicaban que el flanco norte alemán, al contrario que la 21ª División, estaba poco defendido. Monty propuso que sus tropas atacaran desde el norte de Bélgica hasta los Países Bajos, sorteando las defensas alemanas más fuertes por la línea de Sigfrido, para rodear el centro industrial en el valle del Ruhr y abrir camino para un avance directo hasta Berlín. Le puso el nombre de Operación Market Garden. Pero tenía que vender el plan al comandante supremo aliado, el general americano Dwight Eisenhower,
que tenía su propio plan de avance. Eisenhower se contentaba, por razones políticas y de alianzas, con mantener el avance a lo largo del frente. Un avance amplio del frente en el que todos comparten riesgos y logros. Muy del estilo de Eisenhower. Pero no había recursos para esto. Montgomery quería desviar los recursos al ejército del norte, el frente estrecho, y creía que si lo conseguía, podía llegar al Valle del Ruhr para ganar la guerra en cuestión de meses. Pero si Monty quería mandar más suministros a la operación Market Garden, alguien tenía que quedarse sin ellos. Había muchos intereses políticos en Market Garden. Montgomery presionó a Eisenhower constantemente para llevar a cabo esta operación. Sabía que cualquier suministro que se le diese se iba a quitar a los americanos, como a Patton en el sur, y presionó a Eisenhower hasta que éste, al final, cedió en darle su apoyo aéreo. Montgomery consiguió sus suministros, al igual que el uso del primer ejército aerotransportado aliado, una tropa de 40.000 británicos, estadounidenses y polacos, preparados para atacar las líneas enemigas con paracaidistas y planeadores. Montgomery hizo de estas tropas un plan ambicioso que debía ser preciso como un reloj. El 30º Cuerpo Británico avanzaría más de 100 kilómetros por un camino desde la frontera belga hasta el pueblo holandés de Arnhem. Pero en su ruta había muchos ríos y canales, incluidos 2 secciones del Rin. 3 divisiones aéreas iban a ir por delante de las tropas para asegurar los puentes de la ruta, entre ellos 2 grandes puentes del Rin en Nimega y Arnhem, antes de que los alemanes los destruyeran u organizaran una defensa. Los puentes estaban bien defendidos por armas antiaéreas para protegerse de los bombarderos aliados, así que las tropas aéreas aterrizaron lejos de su objetivo y siguieron a pie. El ataque aéreo se nombró Market y el ataque por tierra Garden. La cabeza del 30º Cuerpo del teniente general Horrocks fue la división blindada de la Guardia con 268 tanques, en su mayoría Sherman. Estaban apoyados por la 43ª División de Infantería de Wessex y la 50ª División de Infantería de Northumbria, los tanques de la 8ª Brigada Blindada y las unidades de los Ingenieros Reales. Las tropas aéreas estaban comandadas por la 1ª División Aerotransportada Británica del teniente general Browning, la Brigada Paracaidista Polaca y las divisiones estadounidenses número 82 y 101. La Real Fuerza Aérea y el ejército estadounidense, con 1.500 aviones y 500 planeadores, llevaban a las tropas hasta sus objetivos. Browning, que dirigía las tropas aéreas aliadas, estaba casado con la famosa escritora Daphne du Maurier. Muchos le consideraban alguien complicado con el que trabajar, y la relación con su jefe norteamericano, el teniente general Brereton, era especialmente tensa. En el periodo previo a la operación se informó de que se habían visto unidades alemanas Panzer cerca de Arnhem, el objetivo del ejército aéreo británico. Un oficial de inteligencia británico llevó los informes a Browning. El oficial de inteligencia, Brian Urquhart, advirtió que había 2 divisiones Panzer, desde Arnhem hasta Zutphen, y dijo al general Browning que si no tenía en cuenta a esas 2 divisiones, su operación iba a fallar. Browning le contestó que no era quien para decirle nada y que no creía que los tanques estuvieran disponibles porque acababan de luchar en Normandía. Si había panzer alemanes cerca de Arnhem, la operación entera fallaría. Y Browning, entre muchos otros, estaba decidido a avanzar.
Los Países Bajos habían caído en la Guerra Relámpago en mayo de 1940, pero desde entonces el país había salido ileso de la Guerra Mundial. Parecía que había paz. En Holanda todo parecía estar bien. Los caminos estaban perfectos, con árboles creciendo a los lados, callejones por los que podías ir de día. Estábamos a salvo de los ataques aéreos, o al menos eso parecía. No te descubrían tan fácilmente. Pero en la noche del 16 de septiembre, bombardeos británicos y estadounidenses atacaron los campos de aviación alemanes y posiciones antiaéreas en Holanda. A las 9:45 de la mañana del día siguiente, miles de aviones del primer ejército aéreo despegaron de sus bases en Inglaterra y fijaron rumbo a sus zonas de lanzamiento. El ejército se formó en dos columnas de casi 5 kilómetros de ancho y 150 de largo. Seguían despegando aviones en Inglaterra mientras otros aterrizaban en Holanda. Así era de extenso. Podías pasar de un avión a otro por todo el canal, hasta Holanda, desde Inglaterra. Johnny Peters estaba en uno de los aviones que iban en cabeza. Justo cuando cruzamos el Mar del Norte, pudimos ver los barcos de rescate aéreo allí. Había hombres en el canal. Era muy reconfortante ver estos barcos de rescate aéreos en caso de que acabásemos en el mar. Era un vuelo precioso. El sol brillaba y casi 5 kilómetros llenos de aviones. Unas vistas maravillosas, preciosas. Uno de los mayores planeadores que participaron en Market Garden fue el Airspeed Horsa. Un diseño británico construido principalmente de abeto y madera contrachapada, con secciones prefabricadas a menudo por fabricantes de muebles. El Horsa llevaba 2 pilotos y 25 tropas o mercancías, como un jeep o un cañón antitanques. Los aviones de transporte remolcaban a los planeadores hacia la zona de aterrizaje y luego los soltaban para que se acercaran silenciosamente hacia su objetivo. Aunque no se les garantizaba que aterrizaran en condiciones, sí que hicieron un excelente trabajo al dejar caer una unidad sobre su objetivo sin dispersarla, como sucedía a menudo en las caídas de paracaidistas. Cuando el primer grupo de la Operación Market llegó a los Países Bajos, descubrieron que muchos antiaéreos alemanes habían sobrevivido a los bombardeos aliados de la noche anterior. Los artilleros antiaéreos dispararon frente a nosotros. Poco después se escuchó un grito desde la parte posterior del avión. La cola se está cayendo. Se transmitió de atrás hacia adelante. Yo estaba sentado al frente detrás de los pilotos y mi sargento estaba delante y se lo transmitió al piloto. Envió a Ralph Maltby a echar un vistazo. Volvió sonriendo y dijo: «Todo bien, han dado a la tela. Solo se mueve, pero la cola no se cae». Y se sentó. Estábamos muy tranquilos. Fue un viaje complicado para todos a bordo. Pero cuando el avión de Johnny Peters se acercó a la zona de aterrizaje, les atacaron y alcanzaron al copiloto. Sabía que había muerto por la cara del sargento Watson. En ese momento piensas, ¿qué pasaría si matan al piloto? Ninguno de nosotros sabía pilotar un avión. Los ametralladores alemanes disparaban y atravesaban el avión y una bala, solo una bala, alcanzó a un soldado llamado Hughes en la pierna. Pero aún así hicimos un buen aterrizaje. En la mayoría de las zonas de aterrizaje, las defensas aéreas alemanas eran pocas y desprevenidas. La mayoría de los aviones aterrizaron con seguridad en tierras de cultivo. Los aterrizajes de los paracaídas salieron casi exactamente según el plan. De los 1000 aviones de transporte utilizados el primer día, solo 27 fueron destruidos.
No nos disparaban cuando entramos. Fue bastante agradable. Era un domingo por la tarde, alrededor de la 1. El sol brillaba y era una operación increíble. La primera división aerotransportada británica aterrizó casi a 30 kilómetros al noroeste de Arnhem, casi por sorpresa. Era un día perfecto de verano. Aterrizamos sin ninguna dificultad. Los de la división estadounidense que aterrizaron cerca de Nimega fueron recibidos de inmediato por los holandeses. Mientras recogíamos nuestro equipamiento, los holandeses se acercaban y hablaban en perfecto inglés. Le dije a mis compañeros, ¿seguimos en Inglaterra o es Holanda? Nos querían decir dónde estaban los alemanes y nosotros queríamos sacarles de la zona de aterrizaje para que no acabaran lastimados. Mientras tanto, la 101ª División Aerotransportada de Estados Unidos aterrizó cerca de Eindhoven. El segundo teniente, Frank Gregg, no tuvo una bienvenida tan calurosa. Aterricé en la zona de aterrizaje y estaba repleta de unas vacas enormes. Y se volvieron locas con todos los paracaidistas aterrizando. Y pensé, tendré que escribir al hospital para decir que me ha atacado una vaca o algo así. O que incluso me ha matado, porque corrían a toda velocidad por el pasto. Las tropas aerotransportadas estadounidenses enseguida tomaron el control del camino entre Eindhoven y Nimega. Los Países Bajos habían estado bajo el poder nazi durante 4 años, y la llegada de los aliados fue una gran noticia para los ciudadanos, especialmente para los miembros de uno de los grupos de resistencia más importantes en Europa. Llevé a todas mis tropas al puente y en cuanto puse el pie en él, un holandés y una chica muy guapa aparecieron al otro lado del puente. Llevaban abrigos de piel negros, como los alemanes, y unas ametralladoras al hombro. Y dije, no parecen muy acogedores. La chica se acercó a mí y me dijo, somos de la resistencia holandesa y estamos aquí para ayudaros en lo que necesitéis. Y se lo agradecí muchísimo. Me confirmó que no había ningún enemigo en el pueblo. Estaba limpio de alemanes. La parte aérea de la operación había empezado bien. La mayoría de las tropas había aterrizado cerca de su zona de caída prevista. Ahora necesitaban asegurar los puentes importantes a lo largo de la ruta del 30º Cuerpo hacia el Rin. Pero los aliados no las tenían todas consigo. Un grupo de paracaidistas británicos que viajaban en jeeps hacia el puente de Arnhem se encontró con un obstáculo alemán. Casi todos los paracaidistas fueron asesinados o capturados. Los demás tuvieron que llegar al puente andando, lo cual iba a ser complicado. Uno de los primeros errores de Browning fue dejarnos a 10 kilómetros del puente, cuando teníamos que llevar 35 kilos de equipamiento y armas. No se podía hacer todo ese camino. Andando eran como 4 horas. También crecían los problemas en otros sitios. En el norte de Eindhoven, los ingenieros alemanes y los hombres de la Luftwaffe destruyeron los puentes del canal de Wilhelmina, antes que las tropas estadounidenses pudieran alcanzarles. A 50 kilómetros en Nimega, destruyeron más puentes antes de que la 82ª División Aerotransportada llegara a ellos. De vuelta en Arnhem, la primera división aerotransportada británica estaba a punto de toparse con las unidades Panzer, que eran muy peligrosas según el general Urquhart. Por suerte, no estaban en sus mejores condiciones. Una de las leyendas sobre la operación Market Garden fue que la primera división aerotransportada británica, que cayó en Arnhem,
Lo hizo sobre 2 divisiones blindadas de las SS, 2 divisiones Panzer. Eso es cierto en el sentido de que la 9ª y 10ª división Panzer de las SS estaban en la zona, pero les habían hecho tanto daño durante la batalla de Normandía y la retirada posterior que en realidad eran tan fuertes como lo que los alemanes llamaban una Kampfgruppe, es decir, una división débil con pocos tanques. Pero incluso así, los aliados corrieron un riesgo que solo tenía sentido si los alemanes no iban a luchar, pero lo hicieron. Otra sorpresa para la primera división británica fue que casi aterrizaron en el cuartel general del Grupo B del ejército alemán, desde donde el mariscal Model organizó una respuesta rápida. Model era un joven alemán al que Hitler admiraba sobre otros generales por su actuación en el frente este. Le apodaron el bombero del Führer por su gran habilidad para resolver situaciones complicadas, incluso cuando apenas tenía fuerzas. Era un soldado muy motivado y comprometido con su deber, como demuestran muchas historias, porque era muy duro y estricto con sus propias tropas, ya que quería lograr cosas, pero también muy duro consigo mismo, y por eso la gente lo admiraba y respetaba. Mientras los alemanes planeaban una respuesta, les llegó un regalito. Entre los restos de los planeadores aliados se encontraron las órdenes para la operación Market Garden. Model vio que si mantenía a los aliados en Nimega, los paracaidistas británicos en Arnhem quedarían aislados y su operación fracasaría. Dividió a las divisiones Panzer en 2 Kampfgruppe o grupos de batalla. El Kampfgruppe Hohenstaufen se encargaría de presionar en Arnhem y en su puente contra los británicos, mientras que el Kampfgruppe Frundsberg iría al sur sobre el puente Arnhem para evitar que los aliados cruzaran hacia Nimega. El concepto de grupo de batalla o Kampfgruppe en alemán es un concepto muy específico del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. La idea era que cada vez que surgiera la necesidad, hicieran grupos a partir de formaciones ya existentes, normalmente de formaciones fragmentadas o formaciones que ya habían recibido muchas bajas, y formar un nuevo cuerpo de combate con ellas. El improvisado Kampfgruppe ayudó a Alemania a aprovechar al máximo su fuerza militar, que cada vez era menor, y a responder rápido ante las nuevas amenazas. Nos dijeron que bajásemos, que teníamos que darnos prisa, destruir todo lo que hubiera a nuestro paso y formar una bolsa con los que llegasen. La rápida respuesta alemana supuso que las tropas aéreas aliadas se enfrentaran a los alemanes en intensos combates. A las 14:35, los aliados terrestres empezaron el ataque. Los tanques del 30º Cuerpo británico cruzaron la frontera belga hacia Arnhem. Trabajaban bajo horarios estrictos, pues necesitaban llegar a Eindhoven al final del día. Pero el camino a campo abierto estaba muy expuesto. En 10 minutos fueron atacados por una emboscada alemana y perdieron varios tanques. Nos estaban disparando desde los flancos mientras avanzábamos por la carretera. No sé si conocéis Holanda, pero está llena de caminos rurales. No había lugar al que ir. El tanque no podía salirse de la carretera, se hundiría porque Holanda se construyó sobre el agua. Viajabas en diques la mayor parte del tiempo. Y viajar así, a oscuras y con la humedad, no era cómodo precisamente. Con el apoyo de los aviones de combate Typhoon, los tanques británicos avanzaron a lo largo de lo que pronto se conoció como la carretera del infierno. El 30º Cuerpo solo logró avanzar 8 kilómetros el primer día, sin llegar a Eindhoven, que seguía en manos alemanas. Solo llevaban 24 horas de operación y ya iban retrasados. Las unidades aéreas aliadas ahora luchaban por una serie de puentes que el 30º Cuerpo necesitaba para atravesar Holanda y llegar a Alemania. La 101ª División Aérea había tomado los cruces de Eindhoven. La 82ª, encargada de tomar los puentes de Nimega, estaba justo al sur de su objetivo, en Grave. Pero en Arnhem la primera división británica tenía problemas. Unos 5.000 hombres se dispersaron al oeste de la ciudad en intensos combates con las fuerzas alemanas locales, así como con las tropas de las Waffen-SS. Solo unos 300 hombres alcanzaron su objetivo, el puente de la carretera de Arnhem,
y se encontraban en el extremo norte bajo el mando del teniente coronel John Frost. John Frost era un oficial experimentado y uno de los primeros en alistarse al regimiento de paracaidistas en 1941. Ya había dirigido misiones audaces en territorio alemán, como la exitosa incursión de Bruneval en la costa de Francia para robar radares alemanes de alto secreto. Ahora estaba al mando de la pequeña fuerza de paracaidistas británicos que había logrado alcanzar su objetivo. Al caer la noche, John Frost comunicó por radio a la sede de la división que habían asegurado el extremo norte del puente y se le ordenó mantener su posición hasta que el 30º Cuerpo los alcanzara. Sobre las 9 de la noche llegó un grupo de refuerzo dirigido por el comandante Tony Hibbert. En las órdenes de la brigada especificaban que nuestro trabajo era capturar el puente de Arnhem y retenerlo durante 48 horas hasta que nos relevaran del sur. En realidad hicimos el trabajo, habíamos capturado el puente y controlábamos el extremo norte, que era lo único necesario. En el segundo día de la operación, la pequeña fuerza de Frost permaneció alrededor del extremo norte del puente de Arnhem, separada del resto de su división. Había alrededor de 600 muchachos a disposición de John Frost y los repartió en un perímetro estrecho, pero solo pudo ir tan lejos como hombres tenía. Entonces los paracaidistas escucharon el sonido de unos vehículos procedentes del sur. Pensaron que podía ser el 30º Cuerpo que venía a relevarlos. Creíamos que los tanques eran nuestros propios tanques, provenientes del sur, los que iban a relevarnos. Y éramos bastantes. Teníamos a unos 160 soldados en el puente. Y todos se quitaron los cascos y se pusieron las boinas y salieron para saludarlos. Y por supuesto, no fue hasta que llegaron a la cima del puente cuando vimos que llevaban la insignia contraria. Los vehículos pertenecían a una unidad de reconocimiento de las SS. Cuando se dieron cuenta de que el puente estaba en manos británicas, intentaron cruzarlo, pero los paracaidistas estaban listos. Podías ver el miedo en sus caras al ver lo que se encontraron. Teníamos paracaidistas debajo y abrieron fuego y mataron a todas las personas que había en el puente. La columna alemana fue eliminada con armas blancas, artillería y el arma antitanque del ejército británico, el Piat. Durante los primeros 2 años de la guerra, los británicos tenían un rifle antitanques bastante inútil, pero en agosto de 1942 empezaron a usar el proyector de infantería antitanque, o Piat. Es un arma inusual, muy engorrosa y pesada. Pesaba 15 kilos. Era importante que te acercaras mucho al objetivo. Sobre todo, si quieres destruir un tanque, debes estar a un lado, en su flanco o mejor aún, detrás de él. Luego lo sitúas en tu objetivo y aprietas el gatillo. El resorte salta y golpea el detonador de la parte posterior de la bomba. La bomba vuela hacia adelante y se vuelve a recolocar el resorte para el siguiente disparo. Uno de los problemas era que el extremo trasero de la bomba era hueco y actuaba como el cañón de un rifle. Entonces, al explotar, disparaba los restos del detonador hacia atrás, hacia el que manejaba el arma. Por lo tanto, tenías que quitarte de en medio en cuanto disparabas. Eran increíblemente eficaces. Algunos comandantes dijeron que esta era el arma más efectiva que llevaba su sección. Hubo más tanques derribados por disparos de los Piat que por misiles. El día 2, los principales refuerzos aéreos británicos partieron de Inglaterra después de un retraso de 4 horas por la niebla. Este segundo grupo no tuvo ninguna sorpresa, y cuando se acercaron a la zona de aterrizaje al oeste de Arnhem les cayó un fuerte fuego antiaéreo. Bill Hicks era uno de los pilotos. Los alemanes ya habían calculado dónde íbamos a aterrizar, porque la zona era un gran espacio abierto
que se veía a kilómetros. Y por supuesto, pronto lo rodearon con sus armas y empezaron a derribarnos de las alturas. Mientras estaba volando veía un disparo ahí, otro allí y allí. No es que fuera como disparar a palomas de arcilla, no sería el término más adecuado, pero al principio no podíamos evitar pensar que era eso mismo lo que parecía. Los británicos se dieron cuenta que no solo les estaban disparando desde abajo, sino que al aterrizar los alemanes también les atacaban. Estaban por todos lados. Y cuando aterricé entre los árboles, pensé que si corría no iba a llegar muy lejos, así que... Los refuerzos supervivientes se reunieron poco a poco, listos para ponerse en marcha. Pero había otro problema. El comandante de la primera división aérea británica, el comandante Urquhart, había aterrizado el primer día, pero estaba desaparecido en Arnhem, ciudad repleta de tropas alemanas. Había otro problema. Las radios británicas no funcionaban. Los soldados de Frost del puente no podían hablar con la sede de la división a tan solo 4 kilómetros de distancia ni con el cuartel general junto a Nimega. Cuando llegamos la señal no funcionaba. Era un mal comienzo. Me molestó muchísimo. No podía hablar con mis soldados. No estaba haciendo mi trabajo. Una de las cosas que causó que Market Garden saliera mal casi de inmediato fue el completo caos y la falta de comunicación en la mayoría de las zonas, especialmente alrededor de Arnhem. Los paracaidistas se habían dispersado tanto y tan lejos de sus objetivos que no tenían ni idea de dónde estaban o qué hacer. Además, sus radios no funcionaban con efectividad, por lo que ni siquiera podían hablar entre sí y descubrir qué estaba pasando. En el momento de la operación Market Garden, los equipos de radio que se llevaron a Arnhem eran 4 tipos diferentes, y el que se utilizó entre las compañías y los batallones era el equipo inalámbrico 68. Eso era muy similar a este equipo 18, que era la radio estándar de infantería. Tenía tramos de antena de cobre que se unían. Los operadores inalámbricos siempre decían que era como tener una luz de neón sobre ti, una gran antena aérea que le decía al enemigo dónde estabas, y eso no gustaba mucho. Hubo muchos problemas con las comunicaciones por radio en Arnhem, y lo sabían de antemano. Se arriesgaron y no valoraron lo suficiente que los equipos de radio no estaban a la altura del trabajo que iban a hacer. Pensaron que tenían suficientes operadores de radio, pero inevitablemente, al ser una operación aérea, redujeron la cantidad de personas que podían llevar con ellos. Y el problema de eso fue que mientras los operadores de radio iban engrosando la lista de bajas, no había otros capacitados para reemplazarlos. Algunas de las radios tenían baterías que eran desechables y, obviamente, no se podían reponer en mitad de una zona de combate. Otras radios tenían baterías recargables, y eso también es muy difícil de hacer en una zona de combate, recoger baterías de radio y llevarlas de vuelta a un lugar donde puedan recargarse. Pero el gran problema fue el procedimiento. En muchos casos no siguieron el procedimiento acordado. Toda la división cambió su frecuencia para las radios. Pero en ese momento, la sede de la división ya no estaba en contacto con la brigada que intentaba llegar al puente de Arnhem. Entonces, cuando cambiaron la frecuencia, ya no podían contactar con ellos porque no sabían que la frecuencia había cambiado. Tony Hibbert instaló 8 grandes equipos inalámbricos en su sede cerca del puente. Pero el problema fue que, en realidad, las habían configurado para trabajar al aire libre. Y desde el momento en que llegamos a Arnhem, ya estábamos desconectados. Mientras Frost y sus hombres permanecían aislados en el extremo norte del puente Arnhem, el resto de la primera división aerotransportada trataba de alcanzarlos, pero fue en vano. Las bajas empezaban a aumentar. Estabas ahí para luchar. No hay 2 formas de hacerlo. Y los alemanes sabían que se estaban reforzando más rápido que nosotros. Nuestros médicos no daban abasto. De vez en cuando decía el general, Blois, ve a ver cuántos hay. Y entrabas ahí. A veces les gritabas y te daban señales y números. A veces entrabas allí y veías a hombres tirados por todas partes. Aquello estaba imposible.
Mientras tanto, a más de 40 kilómetros al sudoeste de Arnhem, el 30º Cuerpo había alcanzado su primer objetivo, la ciudad holandesa de Eindhoven, y se unió a la 101ª División. Los civiles holandeses vitoreaban los tanques británicos a su paso, un día antes de lo previsto. El siguiente objetivo era Nimega, pero tanto la ciudad como el puente estaban en manos de los alemanes. Cuando llegamos a Nimega, los guardias granaderos iban a la cabeza, pero cuando llegaron allí, los paracaidistas estadounidenses no habían tomado el puente, lo que significa que tenían que luchar por él. Un ataque al puente implicaba más horas cruciales perdidas, pero no había otra opción. El día 3 fue un asalto combinado de tanques británicos, infantería y paracaidistas estadounidenses que intentaban apoderarse de Nimega y sus puentes, pero se encontraron con una feroz resistencia alemana. El ataque fracasó. Pero que apareciesen los soldados de John Frost en el extremo norte del puente parecía cada vez más improbable. El resto de la división estaba rodeada en el suburbio occidental de Osterberg, luchando por mantener su posición. La fuerza del coronel Frost, de unos pocos cientos de soldados, se aferró desesperadamente al puente mientras los ataques alemanes se intensificaban. Nos fue muy bien durante las primeras 3 o 4 horas. Y luego, por supuesto, los alemanes pusieron sus unidades de artillería al otro lado del río. Y desde ese momento en adelante, sufrimos un ataque continuo de artillería. Y al día siguiente comenzaron a subir sus tanques. A medida que la batalla en el puente se volvía cada vez más unilateral, los alemanes enviaron a un ingeniero británico capturado a los hombres de Frost con un mensaje. Este ingeniero regresó sobre el puente agitando un gran trozo de tela blanca, agitándolo a lo lejos. Dijo: los alemanes quieren una rendición, señor. Y le contestaron: diles que lo hagan correctamente. Quiero que vengan 2 oficiales con una sábana blanca y sin armas. No, señor, dijo. No quería decir eso, quería decir que quieren que os rindáis. Y el otro: diles que se vayan. El ingeniero dijo: ¿quieres que regrese? ¿Quieres que vuelva? Y él: no, yo no. A pesar de la determinación de Frost de luchar en Arnhem, su destino y el de sus hombres estaba con las fuerzas aliadas a 16 kilómetros al sur en Nimega, donde el puente permanecía en manos alemanas. Pero el general de la 82ª División tenía un plan. El general de brigada James Gavin, condecorado por su papel en la invasión de Sicilia en 1943, hizo el asalto nocturno a Normandía el día D y solo 6 semanas antes de Market Garden recibió el mando de la 82ª División Aerotransportada. Era un líder admirado y carismático que insistía en que sus oficiales fueran los primeros en salir de la puerta del avión y los últimos al pedir comida. Ante la obstinada resistencia alemana, Gavin propuso que el 54º Regimiento de Paracaidistas cruzara el Val a casi 3 kilómetros para que luego pudieran lanzar un ataque al puente desde ambos extremos. Debía hacerse en botes plegables de lona y madera, bajo fuego enemigo. La mitad de los soldados acabaron heridos o muertos. Pero con los hombres al otro lado del río, los aliados podrían lanzar su ataque simultáneo en ambos extremos del puente. Los alemanes intentaron volar el puente, pero los explosivos fallaron y los supervivientes huyeron. El camino a Arnhem estaba libre, pero el avance aliado a lo largo de la carretera del infierno había sido largo y arduo, e iban con 30 horas de retraso. Ya no se seguía el horario de la operación Market Garden. Ray Cambley conducía uno de los tanques Cromwell de la Guardia de Gales, frustrado por lo lento que avanzaba. Cuando cruzamos era casi de noche y derribamos a 2 tanques alemanes, pero estuvimos parados durante la noche antes de avanzar al día siguiente, y por supuesto cuando avanzamos no podíamos hacerlo porque las SS estaban acosando nuestras divisiones aéreas.
Ellos no tenían ninguna posibilidad y nosotros estábamos decididos a llegar allí, pero no pudimos. En Arnhem, el teniente coronel Frost y su cada vez más reducida banda de paracaidistas aún mantenían el extremo norte del puente. Pero a medida que pasaban las horas, más refuerzos alemanes llegaban a Arnhem, por lo que se hallaban bajo un ataque sostenido de artillería, infantería y tanques. Los alemanes, después de lidiar con otros focos de resistencia, ahora podían reagrupar sus fuerzas y, junto con el apoyo de tanques, incluidos los tanques Tiger, lanzar el último ataque contra el puente y, con bastante rapidez, lograron invadir las posiciones británicas, sencillamente porque los británicos se estaban quedando sin municiones y porque una unidad de paracaidistas normal no estaba equipada para luchar contra los tanques Tiger alemanes. El 20 de septiembre, después de aguantar el puente durante 4 días y 5 noches, los hombres de Frost se enteraron de que no les iban a relevar como estaba planeado. Solicitaron un alto el fuego para frenar la enorme cifra de bajas. El comandante Tony Hibbert presenció unas escenas horribles. Teníamos más de 300 heridos en el hospital. El edificio ardía. Y las llamas estaban descontroladas. Entonces tuvimos que pedirles a los alemanes no solo un alto el fuego, sino también que nos enviasen a algunos de sus hombres para ayudarnos a sacar a nuestros heridos, lo cual duró 2 horas. Y al final de ese tiempo, los alemanes se habían infiltrado en el perímetro que habíamos estado defendiendo. Al no tener municiones, los hombres de Frost comenzaron a rendirse. Pero algunos decidieron intentar unirse al resto de la división, escondidos en Osterberg, a casi 3 kilómetros al oeste. No tenía sentido intentar defender el puente. Entonces los dividí en grupos de 10 para tratar de regresar al perímetro principal en Osterbeek. Pero había demasiados alemanes. Donde quiera que fuéramos, nos topábamos con alemanes y nos hicieron prisioneros a todos. Durante la tregua, el comandante alemán buscó a su homólogo británico. El coronel Frost, que había sido gravemente herido el segundo día, aún podía hablar. El comandante alemán se acercó y dijo: «Coronel Frost, lo saludo. Acabamos de regresar de Rusia, donde hemos estado luchando durante 2 años. Y nunca he visto a hombres tan valientes como los suyos. Le felicito. Fue muy bonito». El coraje y la tenacidad con que Frost y sus hombres se habían mantenido firmes no era suficiente. Mantener el puente fue más complicado. 21 de septiembre, día 5. Con el comando de Frost eliminado, el puente de Arnhem volvió a manos alemanas. El resto de la primera división aerotransportada se encontraba alrededor de Osterberg, en el lado equivocado del río, mientras las fuerzas británicas y estadounidenses venían desde Nimega. Pero el progreso del 30º Cuerpo a lo largo de la carretera del infierno fue dolorosamente lento. Una de las armas más letales de Alemania atacó a los tanques británicos. Éramos unos blancos perfectos, como se podría decir, porque los alemanes disponían de unos cañones antitanques de 88 milímetros. Creo que fue la mejor arma para la guerra y para destruir tanques. Frente al ataque británico, la defensa alemana estuvo muy fuerte, la verdad. Tenía armas como las famosas armas antitanques PaK-43. Aquí detrás tengo una. Es un cañón de 88 milímetros y puede disparar una bala capaz de perforar un tanque británico Sherman a unos 2,5 kilómetros de distancia.
Por tanto, mientras destruían sus tanques, los británicos ni siquiera podían ver al enemigo que les estaba disparando. Cada vez que un cañón antitanque alemán atacaba el tanque británico líder, el resto de la fila se quedaba atascada detrás de él en la carretera hasta que despejaban el vehículo destruido. El comandante del cuerpo, el teniente general Horrocks, ordenó el avance de su infantería, pero también se encontraron con una feroz resistencia alemana. Estábamos desesperados por liberar a los aerotransportados en Arnhem. Los alemanes estaban igualmente tan decididos a que no los alcanzáramos que se rendirían antes de dejarnos la oportunidad de cruzar el río Rin y volver a por ellos. Y así fue, una batalla de desgaste que duró 4 o 5 días. El 30º Cuerpo se estaba quedando sin tiempo. En Osterbeek, los británicos estaban bajos en municiones y agua. Los intentos de reabastecerlos por aire funcionaron solo en parte, ya que la mayoría de los paracaídas cayó detrás de las líneas alemanas. Permanecieron bajo un ataque implacable por todos los frentes. Sabíamos que estábamos perdiendo la batalla porque nos arrastraban hacia un perímetro cada vez más pequeño. Entonces supimos que no íbamos a ganar. El 30º Cuerpo comenzó a buscar formas alternativas de llegar a las tropas aerotransportadas en Osterbeek. Sus unidades de reconocimiento, utilizando pequeñas rutas rurales, encontraron una ruta al río que evitaba las principales defensas alemanas. Y Endriel se puso en contacto con la primera brigada de paracaidistas de Polonia, que la habían abandonado como refuerzo el día 3. En los días siguientes, el 30º Cuerpo hizo varios intentos de cruzar el río y unirse a los paracaidistas. Enviamos a la compañía de arriba, la 4ª de Dorset, al otro lado del río para formarse al otro lado del puente, de modo que cuando los paracaidistas regresaran supieran dónde llegar y cruzasen. Pero a medida que la resistencia en el aire al norte del río comenzó a ceder, cualquier refuerzo que lograra cruzarlo corría el riesgo de compartir su destino. Creo que enviaron a toda la compañía y no muchos regresaron. No mataron a todos, pero los capturaron. Estaba cada vez más claro que la operación Market Garden había fracasado. La prioridad británica se convirtió en rescatar tantas tropas aerotransportadas como fuera posible de la costa lejana del Rin. El problema real en ese momento era que los alemanes estaban a punto de invadir las posiciones de la primera división aerotransportada, con tal vez una masacre resultante. Los británicos sabían que había tropas de las SS involucradas. Tenían miedo de que pudiera haber una masacre. De hecho, no la hubo. Las tropas de las Waffen-SS estaban tan impresionadas con la forma en que los paracaidistas y las tropas de planeadores habían luchado que las trataron bastante bien. Pero en general, no se trataba solo de cruzar y entrar en Arnhem. Se trataba de ir mucho más al norte, hacia Holanda, con importantes fuerzas, y estaba claro que a estas alturas eso no iba a suceder. Entonces se tomó la decisión de retirar esas fuerzas a través del Rin, en la quizás sarcásticamente llamada Operación Berlín. Se corrió la voz de que iban a retirarse a las 11 de la noche, pero no les dijimos nada a los holandeses, porque creíamos que eran pro-alemanes, ya que vivían cerca de la frontera con Alemania. No les dijimos que nos retirábamos por si se lo decían a los alemanes. Entonces estábamos en aquella trinchera y al otro lado del río, la artillería real disparaba 2 cañones en el extremo derecho e izquierdo. Cada uno era un rastreador. Nos dijeron que nos mantuviésemos cerca de ellos, o de lo contrario nos bombardearían. Y llegamos al río por la iglesia. Cruzamos el río. Fue horrible. Los alemanes sabían que íbamos a salir. Aparentemente, pensaron que al principio los polacos entrarían al otro lado del río, pero luego se dieron cuenta de que estábamos saliendo. Y entonces bombardearon ese lugar. Esa fue la peor noche de mi vida. Y aún tengo pesadillas con eso, muchas.
Consiguieron que unos 2.400 soldados aliados cruzaran el Rin esa noche en particular, que prácticamente terminó con la lucha en la región de Arnhem. Y los alemanes, por supuesto, la reivindicaron como una victoria. La batalla de Arnhem terminó en medio de la muerte y el caos, y una humillante retirada británica. Las recriminaciones comenzaron casi de inmediato. Me avergonzaba de ser inglés, porque perdimos la batalla por incompetentes. Los británicos lo hicieron mal, porque no escucharon. Eran buenos soldados, por supuesto, y fueron valientes. Pero los comandantes estaban locos. Soltar a esos hombres allí, sabiendo que los alemanes estaban cerca. Los holandeses se lo dijeron y los británicos insistieron en que se estaban equivocando. Montgomery no aceptaba que la culpa era suya. Montgomery era un comandante muy capaz, con un gran ego que tenía la costumbre, sobre todo después de la guerra, de decir que planeaba todas sus batallas a la perfección y que el enemigo no tenía nada que hacer ante su plan maestro. También dijo que nunca perdió una batalla. Cuando se le preguntó sobre Market Garden, afirmó que fue un éxito en un 90%, muy típico de él. El plan maestro de Monty no había logrado que los aliados cruzaran el Rin y entraran a Alemania, como se había prometido, y la guerra no iba a terminar en Navidad. En cambio, la estrategia de Frente Amplio de Eisenhower se reanudó en cuanto los aliados resolvieron su crisis de suministros, una crisis que solo la había acentuado la operación Market Garden. Market Garden extrajo una cantidad sustancial de suministros de otras áreas del frente aliado. Algunas fuerzas, como el Tercer Ejército de Patton, se quedaron sin combustible y tuvieron que frenar su avance. Market Garden también distrajo a Montgomery de otras zonas importantes que eran responsabilidad suya. Y sobre todo, aunque la ciudad portuaria de Amberes fue capturada, Montgomery descuidó capturar las áreas que conducían al puerto. Los alemanes controlaron el estuario entre Amberes y el mar, y eso supuso que los aliados no pudieran usar el puerto de Amberes para traer suministros durante mucho más tiempo del que debían. La operación Market Garden fue uno de los grandes ¿y qué pasó en? De la guerra. Una oportunidad para cortar la guerra y así salvar miles de vidas desperdiciadas, pero falló por una mala planificación a pesar del heroísmo de muchos de los que participaron en ella. Saltamos el 17 de septiembre y nos liberaron los canadienses el 11 de noviembre. Nos quedamos allí enfrentándonos a Alemania. Nos quedamos allí porque fue como dicen los británicos, fue un desastre. De verdad.